Bueno, vamos a hablar de la integración de las vías metabólicas según las patologías como son Parkinson, cistinuria, albinismo, alcantonuria, tirosinemia, fenilcetonuria, síndrome de Rotor, Dublin-Johnson, bilirrubinemia por obstrucción del conducto colédoco, síndrome de Gilbert, síndrome de Liebknecht 1 y 2, bilirrubinemia por anemia hemolítica, lo que es la ictericia fisiológica neonatal, la gota del síndrome de Lesch-Nash y la intoxicación por órganos fosforados. En la principal tenemos los órganos y las principales rutas metabólicas que vimos en clase. Ejemplo, tenemos la glucólisis, que es la degradación de la glucosa, degrada piruvato. Después conectamos con lo que es el ciclo de Krebs y posteriormente conectamos lo que es el piruvato a el lactato, siendo para el ciclo de Cori. Tenemos la lipogénesis y la lipólisis, la degradación de la tirosina, la interacción que tiene con la tirosina con la ruta metabólica adyacente. Tenemos la degradación de la fenilalanina, la interacción que tiene con el ciclo de la urea. Tenemos la degradación de la bilirrubina y la síntesis de esta misma con la síntesis de la tirosina. Tenemos el páncreas, su activación de la insulina. Tenemos también la degradación de la melanina por parte de la tirosina. Tenemos la interacción de las suprarrenales como reguladores de la fenilcetonuria, que son importantes en la parte de la noradrenalina y la adrenalina. Tenemos por este lado la degradación de la guanosina, de la guanina, la fosforribolasamina, la ornitina, ciclo de la ornitina también lo tenemos aquí dispuesto. Tenemos el glutamato, el alfa-cetoglutarato y su degradación, la degradación de la ananida, la degradación de la glutamina, las interacciones que tiene la urobilina y el urobilinógeno y la bilirrubina directa e indirecta. Entonces tenemos que las patologías como lo son el síndrome de Dublin-Johnson, como es la obstrucción del conducto colédoco, como va a ser la bilirrubinemia por fármacos, la enfermedad hepática de Jason, de Dubin-Jason. Tenemos la ictericia fisiológica, las bilirrubinas por anemia hemolítica, síndrome de Crigler-Najjar. Van a ser patologías asociadas a pues, daños que se producen en el hígado. Unos por obstrucción como la anemia por el bilirrubinemia por anemia hemolítica, que va a ser cuando la bilirrubina indirecta se crea por hemólisis y se acumula en sangre. Eso nos va a crear una ictericia fisiológica. Otras, como el síndrome de Jason, va a ser una incompetencia del hígado en capaz de transformar la bilirrubina conjugada y por eso vamos a tener un aumento de esta en sangre. Otros síndromes como el Crigler-Najjar va a ser una hiperbilirrubinemia de bilirrubina no conjugada, puesto que no puede entrar a su vía metabólica. Tenemos la ictericia fisiológica aumentada de manera neonatal. Tenemos el aumento de bilirrubinas por hemólisis, lo cual se crea de manera normal, puesto que pasamos de conjugar lo que es, o conjugar no, sino producir eritrocitos desde el hígado, pasamos a hacer la producción de eritrocitos desde el hueso, desde la médula ósea. Y el vaso empieza a tener su función normal, que es la degradación de eritrocitos. Por otro lado, tenemos que hay interacciones o rutas metabólicas que tienen su incentivación en la parte renal o en la parte de la orina. Caso así como la excreción de la cisteína, que produce cistinuria, que es la acumulación de cisteína por calcificación y produce cálculos renales. Tenemos la fenilcetonuria, que es la acumulación de fenilalanina, que no puede pasar por el ciclo normal ni puede excretarse por la orina. Tenemos también la alcaptonuria, que es la acumulación de ácido homogenístico en la sangre, porque no se puede degradar, por así decirlo, se interrumpe. Y pues por otros lados tenemos lo que es la acumulación pues del ácido úrico también, que se va por vía urinaria, que vendría siendo el déficit de la santina oxidasa, la hipocentina, que acumula el ácido úrico, que es lo que nos va a dar lo de la artritis gotosa, lo de
artritis reumatoide en algunos casos. Tenemos también la aminocarboxilasa, que tenemos pues carencia hereditaria de la enzima HPRT, que es hipotalámica fosfatidiltransferasa, que cataliza la RXM y AIMP. Eso nos va a tener un problema en la producción de ácido úrico y nos va a producir el síndrome de Lesch-Nyhan. Creo que no me falta ninguna más así. Bueno, por otro lado aquí tenemos las vías entonces metabólicas. Tenemos la producción de tiroxina y la degradación de tirosina. ¿Cómo la tiroxina puede entrar? Pues degradarse a fenilacetato, fumarilacetato, que pasa a fumarato, se integra con el ciclo de Krebs. También tenemos como el piruvato puede llegar al ciclo de Cori. Tenemos la fenomelina, que puede pasar también a lo que es excreción por el ciclo de la urea. Tenemos las interacciones que tienen la bilirrubina, que pasa a urobilinógeno, que pasa a urobilina y se excreta por medio de la urea. Tenemos las interacciones que tiene la gota, que se excreta, bueno, que es una patología también asociada a la parte renal. Y tenemos las partes de las bilirruminemias, que por parte de la degradación de la bilirrubina, que puede ser conjugada a partir del paso por su hígado o no conjugada antes del paso por su hígado, podemos tener diferentes manifestaciones físico-clínicas. Las manifestaciones fisioclínicas que tenemos en estos pacientes son generalmente cuando hay daño hepático que producen estas bilirruminemias. Tenemos aumento de las transaminasas y una disminución de la función hepática, por lo cual también tenemos en algunos casos pérdida de proteínas osmóticas. Si tenemos las lesiones a partir del sistema renal, podríamos tener los cálculos renales, así mismo en su vez en la parte hepática tenemos los cálculos hepáticos, en la parte renal tenemos los cálculos renales. Podríamos tener una insuficiencia renal, lo cual va a derivar de estas patologías, y podrían también asociarse por la parte suprarrenal una hiperexpresividad de sus agregados, como son la adrenalina, la adrenalina, que son reguladores en algunos casos. En los casos de la fenilcetonuria es uno de ellos. En la parte de la glucosa y la degradación de los ácidos carboxílicos, la producción de piruvato y lactato, generalmente más que todo la acidosis láctica, puede ser biomarcadores de las lesiones hepáticas. Ejemplo, el aumento de lactato deshidrogenasa, el aumento de las transaminasas hepáticas y pues por último una visión general del trabajo como tal. Acá de este lado tenemos las manifestaciones bioquímicas y un pequeño recorderis de la fisiopatología de cada una. Y pues resaltadas están o con rojo o con una estrellita o en una burbujita todas las patologías. Mi nombre es Kainer Javier Muñoz Moreno, estudiante de Medicina Humana de segundo grupo B.